Buenos días, República Dominicana. Esta es la portada de Revista Hora Estelar, iniciando nuestras labores en este viernes, maravilloso inicio del fin de semana, viernes 12 de abril. Originamos en Teleuniverso Orgullo Dominicano desde Santiago de los Caballeros, al pie del monumento, el canal 29. Y tenemos retransmisión para los escuchas de la radio por la frecuencia 101.9 Dale. Además, estamos presentes en las distintas plataformas digitales de lo que es Teleuniverso Canal 29. En este viernes en que vamos a pasar revista al santoral y también algunos acontecimientos importantes dentro de las efemérides dominicanas. Hoy es viernes y es Día de los Santos Sabas o Sabás, David y Florentino. Además, es Día de la Independencia de Siria. Las efemérides nos recuerdan que en 1887 se gradúan las primeras maestras normales del sistema educativo dominicano. Entre ellas se encontraban Mercedes Laura Aguiar, Altagracia Enríquez Perdomo, Leonor María Félix y Catalino Pou. Quise decir Leonor María Félix. Otro detalle importante, que hace 101 años fue creada en esta fecha mediante ley del Congreso Nacional la Junta Central Electoral, la que fue incorporada en la Constitución Dominicana en el artículo 82 de la Reforma Constitucional del año 1924, hace 100 años. Y la Junta Central Electoral tiene el mandato constitucional de organizar lo que son las asambleas electorales, es decir, las elecciones para presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y ahora directores de juntas de distritos, así como regidores. Otro hecho importante dentro de las efemérides, que es un aniversario, es la creación, la fundación en 1945, un día como hoy, de la compañía Industrias Vanilejas, que se conoce por sus siglas como Induvan, un grupo de empresarios de la provincia Peravia, vanilejos, y tenían el objetivo, que aún mantienen, de dedicarse a la compra, elaboración y venta de café. Este grupo lo encabezó el señor Manuel de Jesús Perelló Báez. Sus continuadores, 79 años después, mantienen a esa empresa, que es la famosa productora del café que identifica a los dominicanos como el Café Santo Domingo, y también bajo la marca Induvan. Induvan significa Industrias Vanilejas, de manera que hay que felicitar a los amigos de Café Santo Domingo, como genéricamente se le identifica. Otro hecho importante de las efemérides es del año 1962. Luego de decapitarse la tiranía trujillista, fue enviado al Tribunal Criminal Víctor Alicinio Peña Rivera, quien era un temido antiguo jefe del Servicio de Inteligencia Militar, conocido como el SIN trujillista, de mucho terror. Y también fue enviado a prisión el ex agente de ese organismo, Alfonso Cruz Valerio, acusados ambos de la muerte de Joaquín Gerardo Santaella. Otro hecho resaltante de 1977 fue la presentación en el Teatro Nacional de República Dominicana
del coro de los niños cantores de Viena, lo que fue todo un acontecimiento y lo es salud en la historia del Teatro Nacional y de las grandes presentaciones en ese escenario. Y para terminar, en 2007, dentro de las efemérides, destacamos que la Comisión de Liquidación del Banco Intercontinental Baninter admitió que la decisión de las autoridades monetarias de pagar depósitos de ese banco por encima de los 500,000 pesos en violación a la ley monetaria y financiera provocó el déficit cuasi fiscal del Banco Central que todavía estamos pagando hoy, 17 años después de esa decisión. Ahora corresponde dar la bienvenida, entrada triunfal a escena, los buenos días para la periodista Iliana Rosario. Buenos días. Buenos días, Carlos Manuel Estrella. Buenos días a toda la República Dominicana en este espacio Revista Hora Estelar, viernes 12 de abril, así como refieres, Carlos, ya avanzando este mes 4 del 2024. Y las gracias siempre a ustedes por acompañarnos en este programa Revista Hora Estelar. Adicional a esas fechas de importancia reseñadas por Carlos Manuel, pues también mencionamos que hoy hay varios días internacionales y mundiales a celebrarse. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Ahora sabemos que la modernidad permite hacer este tipo de vuelos no tripulados. Sin embargo, los tripulados, que fueron los primeros en existencia, se celebra hoy la efeméride de ese Día Internacional. También hoy es un Día Internacional que quisiéramos nunca conmemorar. Sin embargo, es una realidad latente todavía, sobre todo en los países latinoamericanos y en el mundo. Es el Día de los Niños en la calle, en condición de vulnerabilidad. El Día Internacional de los Niños de la Calle es una forma de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. Quisiéramos decir que en la conmemoración de este día, este 12 de abril, hemos superado como país muchas de estas limitantes. Sin embargo, no es así. Cada día, lamentablemente, pues todavía vemos niños en la calle, niños que deberían estar en sus escuelas siendo protegidos en todo término de derecho. Sin embargo, no hemos podido lograr esa meta. Hoy, finalmente, también es Día Internacional de las Personas con Extremidades Especiales. Día de las Personas con Extremidades Especiales. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? Bueno, pues comenzó en Iberoamérica desde la Comunidad Internacional de Diferencias de Extremidades. En un primer momento propusieron el mes de abril como el mes de las personas con extremidades diferentes para dar visibilidad a este colectivo. Se animó a la gente a subir fotos en las redes sociales con mangas o perniles disparejos. Esto para, de alguna manera, visibilizar también a este grupo de personas. Sin embargo, se dieron cuenta de que un mes era demasiado tiempo para mantener la atención sobre la iniciativa, así que decidieron concretarla en un único día, a conmemorarse este día de hoy, 12 de abril. Se escogió este día lleno de simbolismo, el 12, haciendo referencia a un brazo, dos piernas o viceversa. En este caso, el mes 4, que corresponde a las 4 extremidades del cuerpo humano. El Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes se ha convertido en una plataforma para destacar la historia de resiliencia, de fortaleza y los logros de aquellos que viven con diferentes tipos de extremidades. Más allá de ser simplemente una celebración, este día también busca generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas en este día y promover la inclusión en todos los aspectos de la sociedad. Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Bien, después de ese detalle importante para llamar la atención a las personas que tienen condiciones especiales, también se les llama, hay que decir que hoy es un día para comentar informaciones importantes ocurridas ayer,
el tema político y sobre todo que hoy Santiago va a tener una actividad que le va a dar un protagonismo nacional momentáneo con respecto a presentaciones de los aspirantes a la presidencia de la República, incluyendo el actual mandatario que busca ser reelegido. Entonces, teniendo como escenario el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se llevará a cabo un diálogo, un encuentro en que van a participar los aspirantes presidenciales presentando las ofertas al electorado en una actividad que tiene también el apoyo de la entidad denominada Compromiso Santiago y que de acuerdo a la agenda del candidato presidencial del PRM que ha enviado el amigo de siempre, Jorgito Taveras, el acto está programado o la llegada del candidato, del presidente y candidato del PRM a las 11 de la mañana a este conversatorio con candidatos presidenciales que tendrá lugar en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. Es la principal actividad y eso también supone que el presidente de la República, luego de salir de esa actividad, quitarse el traje del candidato y asumir el del presidente y líder político, va a estar también desarrollando otras actividades privadas, públicas o no, en Santiago en el día de hoy, viernes. Lo que sorprende es que siendo una actividad de tal trascendencia y promovida por una institución como lo es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, he visto poco movimiento de publicidad en términos de destacar la importancia que siempre tendrán escenarios en donde candidatos de cualquier tipo, en este caso presidenciales, puedan proponer sus o puedan dar a conocer sus propuestas y sobre todo enfocadas a Santiago y la región del Cibao. Me ha sorprendido esa parte, no lo he visto de la manera en la que esperaba verlo, porque la verdad, nosotros hemos sido siempre pioneros en este tipo de iniciativas, avalados por esta entidad educativa. Hoy tendrá lugar ese encuentro en el que se esperan puedan participar los principales candidatos presidenciales. Y bueno, conociendo... Bueno, pero la invitación oficial que estoy buscando aquí, la que hace, porque yo leí la parte que hace el equipo político de campaña del presidente y candidato en busca de la reelección, es que la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra también ha invitado a la actividad y vamos a ver si ponemos, y no solamente la Madre Maestra, hay un grupo de entidades. Sí, porque está avalado también por todas las asociaciones todos sus logos de Compromiso Santiago. Dentro de la invitación que vamos a leer y vamos a tratar de presentar a continuación en pantalla. Pues ya la tenemos ahí. Entonces, esa actividad, aunque quienes encabezan, dice que Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y las instituciones de Compromiso Santiago, que son las que tienen sus logos en el encabezado, como el Plan Estratégico, como genéricamente se le llama, Cámara de Comercio, APEDI, Zona Franca, ASIS, Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, que no conocía yo esta entidad. Sí, presidida por Marcos Cabral. De Industriales de la Región Norte. Sí, pero es que le han ampliado el nombre, le han modificado el nombre a lo que era de Zona Franca de Santiago. Sí. Entonces ahora le amplía para el Cibao. Y tiene un logo también diferente. Es así. Le dieron mayor amplitud. Pues la invitación es a la presentación de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales bajo el subtítulo El futuro de Santiago y la región norte, es decir, hacer énfasis en lo que es Santiago. Hay una disparidad porque esta invitación cita la hora del encuentro 9 de la mañana. Pero hace suponer entonces... En la información que ofrece el equipo político del candidato presidencial del PRM, que es el mismo presidente de la República, se señala que será a las 11 de la mañana. Hace suponer entonces que la participación de los candidatos no será junta, no será simultánea. O sea, no coincidirán. No, ellos, asumo, y es la interpretación que estoy haciendo,
tendrán participaciones distintas en las que cada uno agotará un espacio de tiempo en donde expondrá su propuesta para el país y por supuesto enfocada en Santiago y la región del Cibao. Estaremos muy pendientes de esta actividad, sobre todo por la importancia que reviste y ante la cercanía de un proceso electoral ahora el próximo 19 de mayo. Conociendo entonces algunos titulares, iniciamos en Diario Libre y evidentemente tendremos que hablar sobre las implicaciones o sobre las reacciones más bien de la muerte de O.J. Simpson, un personaje que se hizo famoso en los 90, si no de forma agradable y no por su desempeño deportivo, pues hay un titular que reseña los implicados en el famoso caso de O.J. Simpson no lloran su pérdida. Ampliaremos esta información, su muerte. Bueno, pero lo que hay que, lo fundamental es, en este caso, que O.J. Simpson fue un personaje, un héroe deportivo estadounidense, sobre todo destacado en el fútbol estadounidense, aquí en esta imagen que vemos de uniformado, y que fue una figura entonces muy mediática, fue al cine como un gran actor de producciones en esta misma línea, entonces se convirtió en una celebridad. Aquí está Nicole, ¿cómo es el apellido? Nicole, se me olvida el apellido. El hecho es que esa imagen... Nicole Brown. La esposa, que se divorciaron luego, y ya en situación de divorcio, ocurrió la muerte de esta señora junto a un amigo en su casa. El joven Ron Goldman. Un crimen que no ha sido esclarecido, o que la justicia estadounidense no logró castigar a nadie por él. Y entonces algunos piensan que si se trató del crimen perfecto, porque todos los indicios, las sospechas apuntaban hacia O.J. Simpson, quien fue procesado. Sin embargo, por tecnicismos jurídicos, por fallas y violaciones al debido proceso, no pudo ser condenado. Para todo el mundo, este caballero fue y es señalado como el principal responsable de esas muertes. Pero él no logró, se defendió muy bien, contrató a los mejores abogados, ahí está en compañía de su barra de defensa de Estados Unidos en ese momento, sí, catalogados como los mejores abogados, y estuvo en prisión, se les procesó, pero se le encontró no culpable, aunque se le condenó por daños civiles. Aquí lo vemos con traje de presidiario, me parece, y fue liberado de ese caso. Sin embargo, las cosas del destino, de la justicia divina, dirán algunos. En un caso totalmente desvinculado de aquel, fue procesado y condenado por un tema de tránsito, inclusive. Sí. Y fue entonces, tuvo que ir a prisión y ahora fallece, y esta muerte también provoca controversias con respecto a la reacción de los familiares de aquellas víctimas, sí, de hace tantos años, eso hace sobre alrededor todo de 30 años. Porque vinculados a su barra de defensa también hay personas muy mediáticas en la actualidad cuya reacción era muy esperada. Por ejemplo, la noticia de la muerte del exjugador de fútbol americano O.J. Simpson fue recibida este jueves por varias figuras implicadas a su mediático juicio, con expresiones de desdén, indiferencia y recuerdo a las víctimas de cuyo asesinato o de cuyos asesinatos fue absuelto su mujer o su exmujer Nicole Brown y el joven Ron Goldman. Quizás la reacción más expedita fue la de "hasta nunca O.J. Simpson", escrito en la red social X por el ex atleta o la ex atleta olímpica ya declarada mujer Caitlyn Jenner, antes conocida como Bruce Jenner, y que estuvo casada con Kris Jenner, la mejor amiga de Brown desde 1991. Tiempo en que ocurrieron los asesinatos, 1993, y el juicio, 1994. Kris Jenner, que no hizo ningún comentario, previamente había sido esposa del abogado de alto perfil Robert Kardashian, uno de los defensores de O.J. Simpson. Por su parte, el padre de
Ron Goldman, Fred Goldman, dijo a NBC que la muerte del deportista no es una gran pérdida para el mundo, sino otro recordatorio de la muerte de su hijo, un camarero de 25 años que supuestamente conoció a Brown semanas antes y fue hallado apuñalado junto a ella en su mansión. Mientras el abogado de la familia Goldman, David Cook, lamentó las declaraciones de la agencia, en declaraciones a la agencia AP, Simpson murió sin penitencia y reveló que lleva casi 2 décadas intentando cobrar la compensación económica que fue parte de la condena a O.J. Simpson. Y así las reacciones de otras personas vinculadas también a este mediático juicio. 6:25 minutos de la mañana, estamos en Revista Hora Estelar. Revista Hora Estelar, en este viernes, inicio del fin de semana, vamos a compartir informaciones importantes y recientes. Tenemos unas imágenes de un accidente de tránsito que nos han reportado ocurrió en Santo Domingo, en las famosas avenidas Winston Churchill con Kennedy, fue que dijeron, con John F. Kennedy, dicen, sí. Y fue un accidente aparatoso a juzgar por las imágenes y cómo están los vehículos. Quien está relatando del video dice que hay 2 personas que resultaron lesionadas gravemente, dice la persona, calificando a los heridos en este choque, que vemos imágenes muy recientes. La iluminación nos demuestra que fue ahora, en horas de la madrugada, hace poco, ese accidente en Santo Domingo. Y los accidentes están a la orden del día. Se está reportando de hechos de este tipo con resultados fatales, sobre todo en las grandes vías, porque esta vía es de las principales vías de Santo Domingo y esa intersección es muy famosa por los miles de vehículos que transitan por allí cada día. El tránsito sigue siendo un dolor de cabeza, tiene un resultado fatídico. Encabezamos a nivel mundial las cifras del porcentaje de fallecidos por accidentes de tránsito y nos falta mucho para superar ese problema, por cuanto no solamente implica acciones de las autoridades, sino la educación vial de las personas, transeúntes, el peatón, que aquí no es tenido como persona, y los conductores, los choferes y conductores de vehículos, incluyendo a los motociclistas, que se han convertido en una verdadera pandemia, no una epidemia, una pandemia, como si fuese algo mundial para lo que es el escenario dominicano. Se requieren de acciones, buena voluntad, y se está a la espera de que por razones políticas no hay ninguna acción severa contra estos motociclistas, que a partir del nuevo periodo de gobierno pues tengamos acciones que pongan en regla, en orden a los motociclistas y a las propias autoridades para hacer cumplir la ley, para fiscalizar que todo el que se desplace en automotores pues cumpla el mínimo con las indicaciones de las leyes, tanto las municipales como las nacionales. El tema del respeto a las líneas del cruce de peatones, por ejemplo, el no bloqueo de las intersecciones, respeto a las luces de los semáforos, el no estacionamiento en lugares indebidos, prohibidos, el tema de no transitar en vías contrarias. O sea, hay un montón de violaciones simples, aparentemente elementales, y que se producen con total impunidad cada día. Y ya vimos la acción agresiva de algunos choferes, sobre todo del transporte público, las imágenes que difundíamos del vídeo de la situación que vivió un comunicador de Santiago con un chofer específico de las denominadas guaguas banderitas, o las guaguas que hacen una ruta por la avenida 27 de febrero.
todos esos hechos y la gran violencia que acompaña el comportamiento de los conductores y choferes, que está provocando también que la calle sea un peligro de transitar por ella, porque hay un ambiente crispado de la gente. Estamos viendo las imágenes que sufrió Javier Taveras, relatando lo sucedido en un vídeo que se ha tenido una gran difusión, yo diría que viral, después de los hechos en que fue amenazado con un arma blanca por este sujeto que estaba endemoniado. Además de violar la ley, entonces quería agredir y de hecho atacó el vehículo y le provocó daños porque lo golpeó con ese machete, con ese arma blanca. Tengo la información de que el hombre fue detenido. Sí, es así. Será encausado y la guagua transitando sin placa inclusive. Para variar. Todo eso. El pan nuestro de cada día, el sentido de violencia que se genera sobre todo en las calles, propio del desorden, de todo esto que ha citado Carlos Menuel y que esperamos, luego de finalizados los procesos electorales del próximo mes de mayo, se puedan tomar acciones contundentes, porque es lamentable asumir como normal que durante un proceso electoral nadie haga nada en espera o para no dañar la imagen de un candidato o candidata. Pero bueno, en este caso estaremos en esta España boba, en este desorden que no es nada bobo y todo lo contrario, lo que genera es muerte, violencia, accidentes de tránsito como el que estamos haciendo reseña. En los titulares del día de hoy, también otras informaciones de interés. Manuel Rocha acude a los tribunales para declararse culpable de espionaje. Esto lo ampliamos porque es importante destacar quién es Manuel Rocha. Es ex diplomático que afronta un total de 15 cargos por 6 delitos. El ex diplomático estadounidense Manuel Rocha se presentará este viernes ante el Tribunal de Miami, en el que, además de declararse culpable, será sentenciado por varios cargos federales relacionados con servir como agente en Cuba durante 40 años. En febrero pasado, la defensa de Rocha anunció la intención del acusado de admitir los cargos de conspirar para ser agente del gobierno extranjero en un caso que la Fiscalía ha calificado como una de las traiciones más osadas en la historia de la diplomacia estadounidense. Rocha, de 73 años, afronta... 40 y pico de años de... no sabía. No, y sobre todo... Y que no lo habían descubierto. Hace 40 años la situación, porque ahora hablar de la situación entre Cuba y Estados Unidos, pues es bastante suave el escenario en comparación con lo que existía décadas atrás, que en ese intermedio de unas relaciones muy dañadas, de una intención muy clara de Estados Unidos de establecer su total rechazo al régimen cubano, pues entonces este hombre se desempeñaba, según las acusaciones, como un espía del gobierno cubano. Rocha, quien tiene actualmente 73 años, afronta un total de 15 cargos por 6 delitos que en conjunto le acarrearía una pena máxima de 60 años de prisión, que en el entendido de las matemáticas simples no le daría la vida para cumplir. Hasta el momento no se ha divulgado la sentencia acordada por la Fiscalía tras el anuncio de que aceptaría los cargos en su contra. Inicialmente, el ex embajador se había declarado no culpable de dichos cargos. Rocha fue arrestado en Miami el pasado 1 de diciembre tras confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro espía cubano. Y al parecer ya era toda una trama para desenmascararlo. En otras informaciones que forman parte de los titulares del día de hoy, Reino Unido anuncia fondos para ayudar al despliegue de la misión multinacional en Haití. El tema es que todos estos anuncios no terminan de concretarse y mientras tanto la situación en Haití empeora, no cada día, cada minuto. Bob Menéndez y su esposa Nadine serán juzgados por separado por el caso de soborno en el que se les acusa a ambos. Los casos de
de sarampión en Estados Unidos van en aumento en el 2024. ¿A qué se deben estos aumentos? Reseña esta información. El Virgilio Travieso Soto es sometido a un proceso de remodelación necesario, como el de todas las instalaciones deportivas. Cuando se habla del Virgilio Travieso Soto se refiere al Palacio de los Deportes. Al Palacio la de los instalación Deportes. más grande para la práctica del baloncesto y otras actividades en República Dominicana, conocida como la Media Naranja, por la cúpula con pintura de ese color que domina la escena en una de las áreas. ¿Dónde era que se desarrollaba la lucha libre de Jack Veneno? La lucha libre en el Parque Eugenio María de Hostos. Sí, que era parte de la presentación de esa transmisión televisiva. No, yo, y luego iba a los estadios fuera de la capital. Sí, pero cada domingo era en ese espacio. Sí, y se transmitía por televisión por Colorvisión, en los estudios de Colorvisión. En los estudios de Colorvisión, que de hecho era el toque de queda, porque posterior a la lucha libre de Jack Veneno, esto estamos hablando de los años 90, estaba el programa del Gordo de la Semana. También. Y ya luego en la noche el show de Luisito y Anthony. Entonces, o sea, que eso era un toque de queda. Era un toque de queda los domingos, pero desde el sábado venía heredando ese toque de queda, porque en mi hogar, en donde había una sola televisión de las que eran totalmente análogas, con el botoncito que sonaba bastante, sábado chiquito de Corporán temprano en la mañana, y ya luego el espacio bastante amplio de sábado de Corporán, que duraba hasta las 9 de la noche. Entonces se quedaba encendida el televisor en la casa para poder ver esos programas, y el toque de queda en Colorvisión durante todo el fin de semana. Parte de las expresiones del famoso locutor, narrador Silvio Paulino eran patadas voladoras, hombres por los aires. Eso es la lucha libre profesional. Y además todo lo que decía de Jack Veneno, que era la figura central, el héroe dominicano de ese tiempo. Con su archienemigo, Relámpago Hernández. Sí, Relámpago Hernández. Entonces, además con una amplia legión de seguidores que incluía a los miembros de la Policía Nacional que iban a trabajar a mantener el orden en esos escenarios. Y se distraían viendo. Por eso eran los principales. Sí, dale tal cosa, y Jack Veneno era una que en esos espacios de extrema relevancia. Claro, no, era un referente Rafael en la República Sánchez. Dominicana cuando la televisión. Hay una película ahora, o dos películas. Sí, por lo menos una que conozca, protagonizada por Manny Pérez, un actor que ha tenido bien caracterizado sumamente por el parecido físico. Asumió el personaje de Jack Veneno, pero recuerdo que desde entonces podíamos palpar la creatividad, pero sobre todo la efectividad de la publicidad cuando se colocaba en esos espacios tan vistos en todo el país, porque nadie desvincula a Jack Veneno con el salami. Ese salami que regalaba. Jack Veneno era. Aquí vemos, eso es en el estudio de Colorvisión. Colorvisión tenía un anfiteatro, o tiene, en Santo Domingo, donde se desarrolla. Mira los policías ahí. Entonces, ahí, y luego iba a los estadios cuando era fuera de Santo Domingo. Creo ¿Cómo que eso se es llamaba ese? Sí, Rick Flair, que fue un extranjero que vino aquí, y eso era de los grandes acontecimientos, los grandes rivales de Jack Veneno, porque Jack Veneno era el campeón de la bolita del mundo. Ay, entonces, Dios mío, pero qué tiempos esos de tanta inocencia en la televisión, en donde se veían esas luchas coreografiadas incluso. Sí, pero Jack Veneno se adelantó a su tiempo. Fue todo un personaje. Ahí es en el Palacio de los Deportes, porque ya cuando eran acontecimientos como la disputa de un supuesto título mundial, una faja de esas mundiales, que él nunca las perdía, y si las perdiera aquí y las recuperaba luego. Sí, de una vez. En la siguiente Ay, los hermanos Bronco, yo los recuerdo también. Eso fue todo. Mira los policías, y tú ves que son parte ya de la escena, y las señoras mayores que seguían a Jack Veneno también, porque era un ídolo. Donde llegaba Jack Veneno era referente. Eso era un fenómeno. Y realmente les decía que entonces desde ahí podemos palpar ya en el tecnicismo, que conocemos la efectividad de la publicidad, y desvincular ese tipo de personajes. Por ejemplo, en el caso de Jack Veneno con el salami, ¿cómo era que se llamaba? El Fortimal. La bebida. La bebida energizante. Supuestamente medicinal. Sí. Y también con una marca de motocicletas también, porque él llegaba en una motocicleta. ¿Cómo era que se llamaba?
es un motor, pero lo más famoso era el salami. El salami de Doña Tatita. Y el apoyo de las industrias veganas del fenecido Pedro Rivera, Indubeca. Es así. Indubeca era el principal patrocinador de la lucha libre. No, y con muchísima efectividad, que décadas después todavía recordamos la vinculación de su principal producto. Con una gran ventaja de mercado, con las marcas más conocidas, promovidas por este personaje, pues eso inducía un consumo. Todo, y los concursos que se hacían. Claro, también, sí. Y las promociones que ahora tienen un nombre moderno, la entrega de los productos que le daban. Yo me acuerdo que hasta búfalos se entregaban para limpiar los zapatos. Todo eso le digo que me acuerdo porque era parte de las vivencias de los 90. Y en este viernes, pues vamos a recordamos ese acontecimiento, esa figura legendaria dentro de los héroes dominicanos, así como en Estados Unidos hoy mencionamos la muerte de O.J. Simpson, que fue un personaje dentro del fútbol y mediático también por las series de televisión. En esa misma medida teníamos ya Veneno aquí, más o menos. Esa era la dimensión de un héroe y un joven que tuvo vamos a decir, el carácter de emprendedor, de colocar un producto mediático, la lucha libre, en los niveles que tenía, guardando la distancia en México, porque en México esto tiene una organización de que ahí está llegando Relámpago Hernández y su cuadra. La cuadra ruda. La cuadra de los rudos, porque tenía que ver el bien y el mal, es la lucha de siempre. Entonces, pero es que ver eso ahí está la bebida también, la Löwenbräu. La Löwenbräu. Eso fue la malta alemana ahí. Malta alemana, Löwenbräu. Con el apoyo de la Cervecería Nacional Dominicana. Y recuerdo de la bebida medicinal, que era un brazo de poder en cada cucharada. Eso era una Yo cosa. siempre quise un Fortimal, no me acuerdo si lo tuve en mi infancia, pero siempre que era súper efectivo. Mira, ahí está viendo Silvio Paulino, el hombre, el narrador, el famoso. Pero miren, tiene un parecido a Corporán ahí en esa. Es de la misma cuadra, son de la misma cuadra. Tienen como un parecido interesante. Y ahí estamos viendo a Jack Benny recordando en este viernes esas vivencias, sobre todo en los 90, muy famosas en la República Dominicana. 6:45 minutos, estamos en Revista Hora Estelar. Seguimos en Revista Hora Estelar. De las actividades de ayer se destaca algo muy mediático, una acción del Colegio Dominicano de Periodistas que consistió en reconocimiento a empresarios y a personas de la comunicación, incluyendo a algunos de sus dirigentes antiguos, y se destaca un reconocimiento que se le hace al señor José Luis Corripio Estrada, conocido como Pepín Corripio, y que obviamente tiene mucho despliegue mediático porque Pepín Corripio es dueño de medios, de la mayoría de los medios de República Dominicana. Entonces el Colegio de Periodistas, junto con el Consejo de Administración del Instituto de Protección y del Periodista, algo que existe como IPPP ahí y suena algunas veces, de Previsión y Protección del Periodista, pues rindieron estos homenajes. A José Luis Corripio se le entregó la distinción principal y también a Percio Maldonado, que es director del periódico El Nuevo Diario y de la Sociedad Dominicana de Diarios, que es la agrupación de los empresarios dueños de medios en República Dominicana. Y un grupo de otras figuras, periodistas ya, que han sido miembros destacados o han dirigido el Instituto de Protección y Previsión del Periodista, el IPPP. Y entre ellos se menciona Bienvenido Álvarez Vega, actual director del periódico Hoy, Alex Jiménez, director de Primicias, Oscar López Reyes, Bonaparte Gotró Piñeiro, Cabito para sus amigos, José Tejada Gómez, Cheo para sus amigos, Héctor Marte Luzón, Aurelio Enríquez, David Lorenzo, Domingo Batista, Mercedes Castillo, Juan Carlos Bisonó, santiaguero, y de manera póstuma a la memoria de Frank Peña Tapia y Wilfredo Medina. Esto ocurre
en abril, que es el mes del periodista y del periodismo. En paralelo, la Asociación de Locutores de Santiago también está dando a conocer el conjunto de sus actividades con motivo de la Semana del Locutor, que inició el lunes. Y tenemos por aquí una imagen que vamos a ver si podemos compartir más adelante, porque de momento ya no tenemos a la vista en el teléfono. Pero eso es lo que hay. Hay noticias alentadoras en el plano de la economía y declaraciones siempre optimistas del gobernador del Banco Central. Hay que destacar lo que tiene que ver con el Cibao. Hay situaciones también alrededor de las aguas fronterizas y el tema político, que la campaña está animada por los debates, que es una novedad. Además, el estreno de una forma que ojalá pueda consolidarse y pueda tener la trascendencia que tiene en otros lugares, para que el electorado conozca a sus aspirantes a cargos electivos. En el día de ayer, para que sepan cómo se manejan, si saben o no hablar, si evidencian que tienen cultura o no, y si tienen algo que ofertar verdaderamente, si conocen cuál es el rol para el cual aspiran ser elegidos o reelegidos, porque muchos quieren seguir subido en el palo, como dice la canción. En el día de ayer se reseñaba que esta ha sido una campaña relativamente pobre en términos de presencia mediática, con publicidad que resulta ser avasallante en muchos de los procesos electorales, pero adicional con los constantes bandereos y esas marchas multitudinarias. Quisiéramos pensar que de forma definitiva, con los flecos, los flequitos, con los colores de cada partido, por supuesto, pero quisiéramos pensar que hemos evolucionado hacia una sociedad que aspira el conocimiento de las ideas y de las propuestas. Sin embargo, eso no es el caso, o por lo menos no del todo. Ha sido una campaña sui generis, si quisiéramos identificarla de alguna manera, en términos de lo diferente que se presenta, con escasez de presupuesto, denunciado por los mismos partidos de oposición, pero con una intención también de poca inversión. También hay otros que aseguran que hay escenarios muy marcados ya en términos de ganancia, y que esto también pues marca una tendencia. Ojalá que en algún momento como sociedad aspiremos a que sea justamente los debates y ese tipo de escenarios de ideas, de exposición de ideas, que se traduzca en campañas mucho más aterrizadas al ciudadano y el interés que muestren por conocer sus propuestas. Pero hablando de candidatos... Aparente, pero si me permite, como tú estás en las novedades, hay algo que está ocurriendo, que se está anunciando, que marca también el nuevo estilo de ejercer la política en República Dominicana, y las acciones que con resultados positivos son imitadas por otros o se toman modelos del exterior. El caso de las comparecencias del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cada día, que se han hecho muy famosas, muchos dicen que fue lo que inspiró a que el presidente dominicano estrenara y mantenga ya por casi un año el espacio semanal denominado LA Semanal, cada lunes en horas de la tarde, un encuentro con medios de comunicación desde el Palacio Nacional. Pues ahora se anuncia hoy que el expresidente de la República, Leonel Fernández, va a tener un espacio semanal también en lunes. El mismo lunes. Y que se va a llamar con La la Voz intención del Pueblo, clara de hacer competencia. Temprano. Va a ser en la mañana, desde un hotel en Santo Domingo. Iniciará a partir del lunes 15, 11 de la mañana, bajo el nombre de La Voz del Pueblo, y que él va a compartir todos los lunes con la prensa su opinión sobre temas de importancia nacional, y que él va a comparecer ante los medios de comunicación para presentar las soluciones que él tomaría como presidente sobre esos temas. Bueno, eso habrá que ver. Están dando un espaldarazo
al éxito que ha tenido la semanal, por supuesto, pero 100%. Buscando lo que ahora tendremos que medir, tocará medir en las próximas semanas o en las semanas previas a las elecciones. El impacto y el impacto que tiene en términos mediáticos durante toda la semana. Lo que el presidente plantea en la semanal, en este caso en su calidad de presidente de la República, siempre tiene trascendencia durante toda la semana en términos mediáticos, porque los anuncios que se realizan tienen que ver con el diario vivir de la República Dominicana. Son decisiones que tienen que ver con el ciudadano. Entonces, este contrapeso, que siempre me va a parecer importante y necesario, tiene que haber un contrapeso de oposición si resulta ser de igual manera llamativa y no se queda en el humo como aquel encuentro de la oposición en el que anunciarían cosas muy importantes. México demanda a Ecuador por allanamiento en su embajada. Esta situación diplomática continúa con muchísimos problemas. Solicitará la suspensión del país andino en la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno mexicano formalizó ayer jueves una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por el ingreso violento de sus fuerzas policiales a su embajada en Quito y anunció que solicitará la suspensión del país andino de la Organización de Naciones Unidas hasta que no emita una disculpa por sus actos. Dice ahí hasta que no emita. Bueno, pues será hasta ahora entonces. Ese es un error muy frecuente en las redacciones y ya lo veo que fuera ese. Hasta que no emita, pues no lo ha emitido, entonces ya hasta ahora. Sí, será lo correcto, el no hasta va que emita. Hasta que emita, o sea, cuando produzca ese documento, entonces ahí ese es el término, se cumplirá lo que ellos están diciendo, pero se utiliza frecuentemente ese no, que es negativo, sin embargo es afirmando que están. Claro hasta que sí. Que no emita, pues no lo ha emitido, eso ahora. La canciller, cuando emita. La canciller Alicia Bárcena dijo en una conferencia que los representantes del gobierno mexicano entregaron ante la justicia internacional la solicitud de procedimiento contra Ecuador por los eventos ocurridos en su sede diplomática el pasado 5 de abril, que llevaron a la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien residía allí desde diciembre y había recibido asilo político. Bárcena indicó que como parte de la demanda, México reclamará la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa, y son reiterativos, una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Asimismo, el canciller precisó que la acción se pedirá que sea ante la Corte Internacional de Justicia el órgano adecuado para determinar la responsabilidad del Estado ecuatoriano a fin de iniciar procesos de expulsión de la ONU. Esto pica y se extiende. 7 de la mañana, revista Hora Estelar desde Teleuniverso, Orgullo Dominicano y por 101.9 Amistad, dale, FM. Esta hora estelar en este viernes, inicio del fin de semana. Lamentablemente hoy no contamos con el mujerólogo. Qué pena, en viernes. No vamos a tener esos temas que la gente me comentaba ayer anoche en un acto que le gustó tanto el tema que hablamos ayer de uno de los asuntos ahí que mencionamos el nombre de un negocio. No, yo no quiero, yo sé cuál no, esa sinvergüenzura. Y dice que la joven se quedó así, dice un médico muy veterano y prestigioso. Conociendo de dónde viene. No, entonces, yo no es que me sorprendo, ustedes me podrán ver cara de sorpresa porque se atrevan a hacerlo al aire, porque también en el programa paralelo ellos tienen sus comportamientos, pero qué decirles que ustedes ya no conozcan de estos dos insignes caballeros de esta ciudad. Personajes de la historia. ¿Qué es esto? Pero algo interesante. Pero aquí hay un hallazgo de marihuana. ¿Oh, sí? Bueno, espérate. ¿Qué es eso? Que la droga aquí, el domingo, hace una semana, trataron de transportar por el Aeropuerto Internacional del Cibao 134 libras de marihuana, es decir, una tonelada, un quintal. Pero la marihuana que en otros lugares ya es hasta permitido. Sin embargo, hemos visto de una intención de las autoridades
en este gobierno de persecución al narcotráfico y al microtráfico, que es una novedad. Lo nuevo es que con el mismo caso de la operación aquí en Santiago, que tuvo muchísima aparatosidad y que después vimos qué fue lo que hizo, se quedó en poca cosa, y con el tema de lo que se ha hecho en el sur ahora, y que hay una señora ya, que es la reina del sur, parece, la sí, que dirige las operaciones de ese activísimo negocio que mantiene un dinamismo de la microeconomía, porque ya es secreto a voces que hay un punto de droga allí, eso lo sabe todo el mundo en los barrios ya, eso es, pues, me habló la gente, el punto es, y unos negocios nocturnos, que tú dices, ¿cómo ese negocio tiene que amanecen? Vendiendo ahí emparedados y cosas por el estilo. vendiendo uva. Y que amanece y con una computadora o con muchísimas cosas. ¿Y cómo es la cosa? O sea, son cuestiones tan elementales y que resultan tan sospechosos. Hay sectores de la ciudad, de los barrios tradicionales, que tienen decenas de puntos de droga, decenas, en los sectores principales de la ciudad, los sectores más conocidos, que no voy a mencionar los nombres, pero que ustedes se imaginarán los que están aquí en el centro, casi en el centro de la ciudad, los barrios tradicionales, y algunos que se extienden a la antigua periferia, que ya no es periferia, y que tiene un activismo en ese microtráfico extraordinario. Entonces, estamos viendo como algo casi normal en este nuevo gobierno, que los decomisos de drogas son las mayores cantidades, inclusive acumula más que la suma de todo lo incautado, según los reportes oficiales, en lo que yo denomino la era del PLD. Eso es sorprendente. Realmente uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Fue que cambiaron los que cobran los peajes, o siguen cobrando los peajes, o ahora lo cobran otros, porque son cuestiones que son secretos a voces. Yo no estoy diciendo que el problema está superado, ni mucho menos, ni le estoy dando algún mérito a una autoridad o a la nueva gestión, sino que ahora se publica más eso, y que y que son cuestiones, cargamentos, pero y por todos los lados, porque antes era más el sur o el este, ahora es por todos los lados. Y por eso reseño, y no solamente es marihuana, que es un asunto como ya de poca monta, porque los grandes negocios tienen que ver con drogas más fuertes, como el caso de la cocaína y su derivado el crack, inventado por un dominicano en Estados Unidos, residente de Estados Unidos. Es un tema que tampoco se puede tocar, sí, porque resulta que es santiaguero el hombre, y que cuidado, pero la historia está ahí. Los hechos de la historia son esos. No podemos olvidarlos, esos méritos que tenemos, las primicias, porque tenemos muchas primicias. Desagradables en muchas, sí, entonces, como en ese caso de manera específica. Y hay un protagonismo muy mediático, que es el de la Junta Central Electoral, los partidos, el tema del dinero. Ahora ha sido la noticia más controversial del día de ayer, a partir de unas declaraciones del grupo cívico no partidista Participación Ciudadana, que está poniéndoles reparos, está considerando que no es conforme a la ley lo que se ha hecho con la entrega de recursos extraordinarios a los partidos, dinero público del erario, pero que según Participación Ciudadana no tiene el aval del presupuesto nacional. Y se ha mencionado ¿cómo se llama? El presupuesto complementario. El argumento de Participación Ciudadana. El acomodo que se le hará. Para que ustedes se entiendan, recordemos el tema bastante mediático de la exigencia de los partidos de oposición a la entrega de una partida de dinero adicional por parte del Estado para completar ese porcentaje que por ley le tocaría a cada uno de ellos para su desenvolvimiento previo a los procesos electorales o al proceso electoral venidero. En este caso, el gobierno accede. Sin embargo, lo que dice Participación Ciudadana es que es acceder a otorgar esos fondos para el cumplimiento. Siempre, todos los años se le ha dado menos a los partidos políticos que lo que establecen los porcentajes asignados por ley. Sin embargo, en este año, dicho por el mismo partido de gobierno en su presidente José Ignacio Paliza, es el año en donde más recursos se le dará a los partidos en sentido general.
Lo que asegura Participación Ciudadana es que esto también es violatorio de la ley, porque dice que de acuerdo a lo que establece el artículo 234 de la Constitución Dominicana, una vez se aprueba el presupuesto del Estado, no podrá quitársele dinero a una institución para dárselo a otro, a menos que sea por una ley. En el artículo 236 dice que ninguna asignación de fondos públicos será válida si no está autorizada por ley. Y en el artículo 11 dice que en la ley de presupuesto dice que el dinero se debe usar solo en los objetivos que están planteados en el presupuesto. Entonces, solo el Congreso puede modificar el presupuesto del 2024 ya aprobado. Y por eso dice Participación Ciudadana que el gobierno se pasó las reglas y se pasó de estas reglas y que lo que piden los partidos políticos es justamente, o cumplir con esto que piden, es justamente inconstitucional. Se dice que para poder cumplir con las partidas adicionales de los partidos políticos, se tendrá que quitar fondos a instituciones de gran importancia, dentro de los que se citan el Poder Judicial, la Procuraduría, los ayuntamientos, la UAS y la Cámara de Cuentas, solo por mencionar algunas. Entonces, en favor de la democracia, y aquí ahora lo pongo en comillas, estas partidas de los partidos políticos ahora tienen que sacrificar instituciones que, lejos de retirárseles recursos, necesitan mucho más para su desarrollo. Se cuestiona que Participación Ciudadana haya emitido estos juicios ahora y que antes no lo hubiese hecho, cuando se presentaron situaciones similares. ¿Pero en gobiernos anteriores o en este ahora, gobierno? Actualmente, o sea... Independientemente lo haya hecho ahora o no, tiene validez el planteamiento, o sea, no le resta validez al planteamiento. Hay una irregularidad y que también le querían echar la cuava al presidente y tomarlo como un tema de manejo a su favor por ser el que administra los fondos públicos por mandato constitucional en el ejercicio del poder ejecutivo como cabeza de la administración pública central, la administración del Estado. Está a cargo del poder ejecutivo. Él es que tiene que disponer de eso. Pero el hecho es que es ahora que se está cuestionando esto, antes no se han cuestionado otros manejos y realmente está bajo la lupa ciudadana el que tantos recursos, miles de millones de pesos, se les asignen a los partidos para sus actividades, cuando se entiende que por ahí hay una sangría y que hay cuestiones de que muchos de los partidos significan tener una patente, un título, una legalización que se entiende es el reconocimiento de la Junta Central Electoral para tener acceso a los fondos públicos y pegarse a un partido mayoritario para que le corresponda parte de esa borona, para que sea, aunque sea las sobras, pero estas sobras son millonarias, porque me llena de muchísima impotencia. Y con una participación electoral tan baja, por Dios, con una poquísima cuota de votos. Entonces, ¿a cuánto cuesta cada voto? ¿Tú sabes qué es lo que mayor impotencia genera? Que la justificación por excelencia de ese tipo de acciones es la defensa de la democracia dominicana. ¿Qué democracia cuando justamente por drenar ese tipo de recursos hacia partidos que es claramente un negocio que establecen, e incluso partidos mayoritarios que también son bastante lucrativos, la participación en los mismos por este tipo de acciones, más fondo. Este año se sentó ese precedente de que se está acercando lo más posible a ese porcentaje establecido por ley, pues el año que viene habrá que hacer, las elecciones próximas habrá que hacerlo, y cada una más dinero y más dinero, pero ¿a cuenta de qué? Cuando vemos la irresponsabilidad misma de los partidos políticos que se rehúsan al mínimo de transparencia en el uso de esos fondos, porque es el tema, perfecto, estamos cumpliendo la ley
entregando los fondos que corresponden de acuerdo a lo que determina. ¿Y dónde está la ley que determinan que deben ser transparentes en el uso de esos fondos? ¿Dónde está la ley que determina que la partida entregada debe utilizarse en ciertos rangos de manera específica? ¿Dónde está la ley? Ahí, ¿cuál es la entonces? Ahí no estamos llamados a respetar esa. Y simplemente por un tema, desde mi punto de vista, populista, de agrandar esos fondos, nos quedamos todos en la inopia y hay instituciones del Estado muchísimo más necesarias que tienen entonces que sacrificarse y sacrificar el desarrollo de sus acciones, que al final van en detrimento del mismo dominicano que en muchas ocasiones ni siquiera va a votar, no participa del proceso electoral porque justamente no se identifica con esos que no hacen transparente el uso de los fondos asignados de mi bolsillo, del suyo y del de todos los dominicanos. Yo quiero comentar, cambiando de tema de manera drástica, una actividad orientada a jóvenes como parte interesada, no por lo de joven, pero sí por la identificación con los jóvenes, que va a tener lugar en el Ateneo Amantes de la Luz como parte de sus actividades en camino a los 150 años que se cumplirán el día 4 de junio de este 2024. Pues Amantes de la Luz, que está bajo la presidencia de quien habla, para honra nuestra, tiene la actividad mañana denominada Amantes del Rock, que será un concierto con la participación de grupos juveniles de rock, de dos bandas juveniles, dos grupos, Volcano y Fracture Silencio. Fracture Silence. Sí, Fracture Silence. ¿La conoce? No, no. Y Volcano. Son grupos de jóvenes que van Si fuera de típico, probablemente puedo hablar, pero de rock respeto el género y no mañana, sábado, abril 13, 8 de la noche, en el salón principal del Ateneo Amantes de la Luz, en la calle España, esquina 27 de febrero, si usted quiere esquina Las Carreras, como por donde a usted le convenga mejor. Desde las 8 de la noche es una actividad que no tiene derecho de admisión, es gratuita y es parte de los actos en ocasión del año del sesquicentenario, es decir, de los 150 años que cumplirá el Ateneo Amantes de la Luz, que alberga a la biblioteca pública más antigua de la República, que también cumplirá el 13 de septiembre 150 años. Están invitados los amantes del rock, los jóvenes, para que lleguen hasta el Ateneo Amantes de la Luz mañana a partir de las 8 de la noche. Actividad gratuita orientada a jóvenes y no tan jóvenes, que estaremos por allí disfrutando de buena música como parte de las celebraciones de los 150 años que no se cumplen cada día del Ateneo Amantes de la Luz. Y ya que estoy en estas actividades que me comprometen, debo recordar también a los diabéticos que dentro de pocos días, el sábado 20, a 12 días estamos del acto de celebración del aniversario 23 del Club de Diabéticos de la Región Norte, incorporado, una institución sin fines de lucro. Esta actividad será desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Auditorio de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El único requisito es el registro previo. Es una actividad gratuita dirigida a personas diabéticas en el Auditorio de Ciencias de la Salud, repito, de la Pucamaima, sábado 20 de abril, 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, incluye almuerzo, se van a estar ofreciendo charlas de orientación, un conjunto de profesionales, de médicos de distintas áreas, con énfasis en lo que tiene que ver con las diabetes y todo lo vinculado, que van a estar ofreciendo orientación gratuita a los diabéticos. Se van a hacer medición de glucosa en sangre, las tomas de muestras, y se va además a regalar medicamentos para los tratamientos de la diabetes. El Club de Diabéticos de la Región Norte, no me canso de repetir, es una institución sin fines de lucro
no es una institución de beneficio particular de nadie y sus actividades son gratuitas, no cobra ningún derecho por nada. Tiene una farmacia, la Botica Popular, que está instalada en Plaza Corominas, en la calle Restauración, como parte del conjunto médico de esta gran clínica de la ciudad. Allí los interesados tienen que en participar en la actividad del Club de Diabéticos pueden registrarse. Recordamos que el único requisito es el registro previo para participar en este acto debido a que el cupo es limitado. Ya lo saben los diabéticos, por una parte, el sábado 20, y los amantes del rock, por otra parte, mañana en el sábado 13. Amante de la luz. Está de regreso. Está de regreso nuestra queridísima Café Santo Domingo. Ha llegado a estos estudios. ¿Terminaron las vacaciones? A inundarnos de manera agradable con este aroma inconfundible del Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma y lo brindamos con ustedes. Y hay que felicitar al grupo Indubán porque en las efemérides decíamos que un día como hoy fue establecido ese grupo empresarial, surgió en un grupo de vanilejos en Baní, por eso se llama Industrias Vanilejas, Indubán, y con la familia Perelló. No, entonces siempre recordaré ese está anuncio. celebrando un aniversario muy interesante por cuanto se trata ya de casi cuántos años, fue en 1945, casi son 79 años. ¡Qué bien! Casi encaminados 80 años. A los 80 años. El otro año será un aniversario redondo, 80 años, para esta empresa, que es de las empresas más emblemáticas de la República Dominicana. Sí, sobre todo. Con un producto de carácter que domina el mercado nacional una y que marca tiene país. Una fuerte presencia internacional. Y es además el reconocimiento de los dominicanos en el extranjero también, entonces forma parte de la dominicanidad. Creo que el regalo más llevado en maletas y demás es una lata, eso y queso geo. Una lata de Café Santo Domingo. Y antes cuando se podía, por supuesto que el salami. Y hablando de salami, agradecer a mis queridos Normita Villamil y a Frank, que son de las tantas personas que nos han escrito para reiterar la información de los motores de Jack Veneno, que eran los San-Yan. San-Yan, ahí van. Pero muchísima gente que ha escrito. Mucha gente, porque a los que han sintonizado de manera reciente, ahorita recordábamos todas esas transmisiones de programas muy reconocidos durante de la programación dominicana, pero específicamente de Jack Veneno, que era transmitido los domingos en la mañana a través de Colorvisión, y de todas esas marcas que siempre fueron vinculadas a esas grandes figuras, porque de igual manera Corporán también tenía lo suyo y tenía muchas frases bastante distintivas para promocionar esas marcas que eran parte de los comerciales del espacio. Contradictoria porque totalmente, porque eso era lo que llamaba la atención. El tema de la bebida de 7up, Sprite, el único refresco que sabe a 7up, por ejemplo, entre muchas cosas. Pero o el LLES, yes. sí, también tenía una muy famosa de el único helado que explota, el helado Bon, y bueno, de los personajes emblemáticos de nuestra televisión dominicana, recordábamos por supuesto a Jack Veneno, con el Lowen Brown, con el salami de Doña Tatica, con los motores San-Yan, y también, ¿cómo era el brazo de poder en cada cucharada? Fortimal. Ese anuncio de Fortimal, que era por supuesto con la figura de Jack Veneno. Y los Vamos a seguir con buenas noticias. De Silvio Paulino, que era el narrador, Alberto Tamares, que era el locutor de los comerciales, y hubo varios que hacían los que eran de comentaristas. Y eso era todo un espectáculo mediático, diríamos que señala los avances de la televisión dominicana, porque era un programa en vivo, era una producción de estas personas, un escenario preparado para que Colorvisión adecuó parte de sus estructuras. Pero claro, y por el éxito que tenía un anfiteatro y tener un ring ahí, llevar público y cómo estarían eso las dos cuadras de enemigos ahí. ¿Cómo llegaban en la misma guagua?
No, aquí decían algunos de los Aquí nos técnicos compartía nuestro querido sonidista Fernando que llegaban a los estadios porque se desplazaban a varios espacios del país. Entonces ellos llegaban en la misma guagua, la cuadra ruda y la cuadra de Jack Veneno. O sea que esa enemistad, esa enemistad no era tan enemistad. Pero bueno, compartiendo buenas noticias porque hoy es viernes y tenemos que llevarnos ese optimismo y por supuesto que hacerlo más ligero, pues les comparto que la directora del Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento económico del mundo para este año será mejor de lo esperado y les cuento por qué. Esto es gracias a que a los Estados Unidos se le ha ido bien dentro de las políticas que ha procurado para afinar en términos económicos y economías más pequeñas de la región también han avanzado de forma positiva. El consumo ha estado alto y las empresas han estado invirtiendo y se han resuelto los problemas de suministro. Así que la inflación ha bajado más rápido de lo que se creía. Lo importante de todo esto es que va desapareciendo el miedo de que haya una recesión mundial o un periodo de estanflación, que es un estancamiento de la economía en conjunto con un alto nivel de inflación al mismo tiempo. Así que la buena noticia es esta, dada a conocer por la directora del Fondo Monetario Internacional. Y buena noticia también, ya esto en términos de la República Dominicana, es que el Ministerio de Obras Públicas anunció que empezaron los trabajos en la Plaza de la Bandera, la 27 de febrero, La Luperón, Isabel Aguiar y la entrada a la ciudad por la autopista 6 de noviembre, una zona mejor conocida como Pintura. Y es que los más grandes dolores de cabeza del tránsito en la capital son por esta zona, en obras que van a ser finalizadas con el dinero de Aerodom. Por eso es la noticia, es lo novedoso de la noticia. Recordemos que el mismo presidente había anunciado que luego de la confirmación de este contrato, nuevamente la renovación. Que ahora abarca 30 años. Exacto. El contrato terminaría en 2030 y fue renovado por 30 años hasta el 2060. Que de hecho un avance de un dinero en dólares. El avance es el que está incluido en estas obras. Proyectos. Entonces, dice también que vienen días difíciles por los trabajos que se estarán realizando en estas zonas, pero que son necesarios para el mantenimiento de las mismas. 7:31 minutos, revista Hora Estelar. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Cuidar de ti y los tuyos ha sido nuestra principal meta durante 35 años. Acompañarte a ver crecer a tu familia y que te sientas seguro y confiado. Estamos comprometidos con cuidar también el futuro de nuestro país, nuestra bella tierra que nos hace sentir orgullosos, porque cuidando de los recursos, damos el paso más importante al seguir cuidando de ti y de los tuyos. Ahora es tiempo de que juntos aseguremos el futuro de nuestro país de manera sostenible. La Monumental de Seguros, 35 años asegurando tu futuro y el de la República Dominicana hoy. Institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente.
Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La palabra estelar de este viernes es pinacoteca. Pinacoteca, así como lo escucha. Esta palabra compuesta por dos palabras griegas. No tiene nada que ver con árboles. No, pinacos, que es el genitivo de pinax, que significa cuadro, y teque, que significa caja, depósito o colección de cosas depositadas. Esta palabra luego pasó al latín como pinacoteca con H intercalada. Una pinacoteca es una galería, un museo de pinturas. Es un espacio destinado a la exposición de obras pictóricas, palabra con una raíz o estructura parecida a oploteca, discoteca, hemeroteca y biblioteca. Hoy conocimos la pinacoteca, que es un espacio en donde se exhiben pinturas, exposiciones de obras de pintura. Así que ya saben la palabra estelar del día de hoy. Todo lo que tenga final de teca, ya usted sabe que anda por ahí, o sea, Exacto. Esa reunión de cosas, de, por ejemplo, biblioteca, que dijeron de libros. Sí, hemeroteca, discoteca. Discoteca. Porque la discoteca reúne otras cosas ahora. Bueno, pero el sentido de la palabra es... el origen, sí, una reunión sí. de discos. Exactamente. Entonces, hay que decir que hay una información tal vez explotada por el morbo que no deja de ser preocupante y está en la mayoría de portales en el día de hoy. Es la reseña de la presunta violación de una niña en Higüey o en la zona de Bávaro, la zona turística. ¿Y por qué tiene relevancia? Bueno, es una violación de un menor, están ocurriendo estos hechos, pero a esta le ponen otro apellido, le dan otro detalle que inmediatamente crea el morbo para interesarse o crea el morbo para no darle importancia. Pero se trata de un hecho grave, si ocurrió, que es la violación a un menor de edad. Cual que sea, siempre será un hecho grave. La reseña lo que dice es que la Dirección General de Migración, esta es una de las reseñas, investiga supuesta violación a una menor en Bávaro. Pero lo que ha acompañado el titular, este no lo tiene, es que es una menor haitiana, una niña haitiana. Y ahí viene inmediatamente como que se le resta el mérito a la investigación, sí, porque es una niña haitiana. O a la niña la condición de la gravedad del hecho, tratándose de una niña de donde sea, de Kazajistán, de Haití, o de Pedro García, o de la otra banda, Santiago. En este caso es o tiene su base en Higüey. Entonces es un hecho que lo están publicando mucho los medios, que los medios se han llenado de sucesos. Sí. Y nos estamos dando cuenta como que estamos sin querer en una prensa muy de crónica roja y de hechos que habría que averiguar cuál es su real trascendencia e interés, si tienen la repercusión para merecer los despliegues mediáticos que se dan. El tema, por ejemplo, de los accidentes. Son decenas, cientos de accidentes que ocurren. El único accidente, o a partir de cuando un accidente constituye un tema noticioso relevante, es si el interés humano, si hay pérdidas humanas o lesión humana. Eso ya inmediatamente lo hace interesante. O si provoca un trastorno a la cotidianidad, como el caso de los embotellamientos, etcétera, porque puede ocurrir un accidente sin ningún tipo de lesionados y con daños solo a la propiedad, daños a estructuras, etcétera, y provoca un gran tapón. Ese tapón irrita a la gente, tiene relevancia, trascendencia, y ahora entonces ese simple choque tiene una trascendencia mediática y no hubo lesionados, por ejemplo. Pero también puede ocurrir dependiendo de quiénes sean los personajes que estén involucrados. No es lo mismo que choque una motocicleta por ahí contra un poste de luz o con otra motocicleta, que el conductor de esa motocicleta sea un famoso. Sí. Por ejemplo, ya cambia totalmente el interés y el enfoque de ese hecho, de ese suceso,
De manera que vamos a tener un poquito más de cuidado y sobre todo en lo que leemos. Hay cosas que yo insisto en preguntar que quién es que lo está diciendo para saber qué nivel de credibilidad tiene o yo le atribuyo. Es una pregunta que no es mía, que yo la he asumido bajo un esquema de análisis de comunicación. ¿Quién dice qué? ¿Por qué medio? ¿Con cuál propósito? Usted tiene que saber quién es el emisor, el originario, de dónde, o el originador, quién es que produce la información, la noticia, quién la está dando, quién es que lo está diciendo. Entonces, ¿por qué medio? ¿Cuál es la propiedad de los medios? ¿Ustedes creen que los temas de Punta Catalina que yo trataba aquí antes de ayer tienen igual despliegue mediático en todos los grandes medios de República Dominicana? No. Ese tema salió en el periódico El Día y le dio seguimiento. Yo no lo he visto en otros periódicos. Lo que yo comentaba de Punta Catalina y las declaraciones del ministro de Energía sobre el costo real que una auditoría determinó que está sobre los 3.400 millones de dólares o alrededor de 3.400. Esa noticia no se va a ver en un medio de comunicación cuya propiedad está muy vinculada a la empresa que construyó aparte de los consorciados dominicanos de Odebrecht. Entonces usted tiene que preguntarse quién dice qué, por qué medio y analizar la naturaleza del medio y cuál es el propósito o lo que usted puede visualizar, analizar, adelantar como por qué lo está diciendo, cuál es el propósito. ¿Por qué se dice esto de la niña haitiana? ¿Por qué medio? ¿Y por qué bávaro? Para hacerle daño al turismo, pienso yo. Pero... O porque la zona está muy poblada de extranjeros de piel oscura, porque Bávaro está lleno de extranjeros, pero son turistas de tez blanca, europeos. Entonces la presencia de extranjeros de tez oscura, haitianos, está bajo cuestionamiento si su situación legal migratoria es correcta o no. Entonces luego que sea una niña, entonces hay que hacer ese análisis, ver ese contexto para entender. Y fíjense que yo no he ido ni siquiera al fondo de si hubo o no la violación, porque es una presunta violación. Es el uso mismo de la información para la interpretación que quiere que se le dé al mismo. Pero la tragedia continúa tocando a la familia de la niña de 9 años que resultó muerta en lo que se presume era un atraco, esto mientras se encontraba dentro del vehículo con su madre al momento de salir de un compromiso familiar. Bueno, pues fue encontrada muerta este jueves. Es la bisabuela de la niña, la señora Juana González, de 77 años. Ella es bisabuela de la niña Kylie Naomi Rosa. El cuerpo de Juana González fue encontrado en su vivienda, dentro de su vivienda, ubicada en el sector Las Flores, en Cristo Rey. Las circunstancias del fallecimiento no han sido reveladas, sin embargo, las autoridades policiales y organizaciones que siguen la investigación no han dado o no han precisado detalles sobre la investigación. Sin embargo, en consonancia con lo que Carlos Manuel establece, ya hay muchísimas versiones en las redes sociales que daban cuenta que el cuerpo presentaba indicios de signos de violencia, que las puertas fueron violentadas, que un caso pudiera tener que ver con el otro y que entonces daba la razón a las suposiciones de que el disparo sí iba al vehículo en donde se encontraba la menor. O sea, una serie de especulaciones a raíz entonces también de la muerte de la niña que en nada ayudan a las investigaciones que estén realizando las autoridades, que ya en el primero de los casos dio al traste con el apresamiento de 4 supuestos vinculados con medida de coerción, ya cada uno de 3 meses. Entonces, ahora habrá que esperar por los datos de esta investigación con la muerte de la bisabuela de esta joven menor. También hay otro caso que ha llamado muchísimo la atención, ocurrió desde principios de esta semana y se trata del apresamiento de una mujer, esposa de un hombre que había sido asesinado en el 2020. En el Palacio de Justicia de Santiago, un hecho muy interesante y curioso, que tú vas a dar el detalle de que la persona fue al juicio como parte de esperando juicio de fondo de su esposo. No, perjudicada como la parte civil
Y que salió busca de una ahí reparación. No, salió en condición de detenida. Claro, presa entonces... Y acusada por el Ministerio Público de participar en el hecho. La Policía Nacional apresó a la mujer por presunta implicación de la muerte de su esposo a tiros de su pareja sentimental. Eso ocurrió el 18 de noviembre del 2020 en el sector Cancalapiedra del municipio de Tamboril. Se trata de Daneris Antonia Pérez. Bueno, ya ahí lo leí porque está en la nota, no debería darse esa información, pero es la presunta cómplice o está acusado de complicidad por la muerte de Julio César Rodríguez Paula, quien era su pareja sentimental. Los informantes de los cuales dispone la policía indican que la mujer presuntamente participó en el asesinato de su pareja por asuntos pasionales. Por este caso se encuentra guardando prisión. ¿No sería eso, ese tema, esa etiqueta, por asuntos pasionales, que es algo que hay que cuestionar? Claro. Y no sería por asuntos pasionalmente económicos. Bueno, pudiera ser. No, yo le estoy poniendo eso, bueno. yo me lo estoy inventando, pero que si una persona trata de matar a su pareja o busca eliminarla, es con un fin normalmente económico. Por ese caso se encuentra preso Fabricio Antonio Báez Pérez y Joan Giancarlos Acosta, alias Café, que fue el sicario contratado para esos fines. Entonces, Fabricio era sobrino de la víctima, quien supuestamente pagó 250,000 pesos a Café, así se le llama el sicario, para que cometiera el hecho. El precio de una vida. Los argumentos para el apresamiento de esta mujer, pareja sentimental de la víctima, dicen que ella habría depositado a la cuenta de ese sobrino, el acusado como autor intelectual, más de 400,000 pesos justo en esa semana previa al asesinato, por lo cual entonces ahora se vincula. Entre las armas incautadas figuran 2 pistolas marcas Zoraki, además de la ocupación de las pistolas, también, bueno, ya aquí menciona las armas vinculadas. Las intervenciones fueron llevadas a cabo en el sector La Yagüita de Pastor, Cienfuegos, La Otra Banda, esto para el apresamiento de los supuestos responsables. Los detenidos y las armas incautadas están en el poder del Ministerio Público. La mujer estaba a la espera de la apertura de juicio de fondo y ahí resultó apresada por esta supuesta vinculación. Estaba como público y parte interesada y salió detenida y acusada por el Ministerio Público de complicidad, que normalmente hablan de autor intelectual, pero ese término y esa categoría jurídica como tal no existe en nuestra legislación. ¿Por qué? Parte de los problemas que tenemos. Porque la legislación vigente que define los delitos y las penas, el Código Penal, es de 1884. ¿Escuchó? 1884. Es el código que era el original francés en ese momento, el Código Penal, traducido al español y adaptado, impuesto en la legislación dominicana. Eso es lo que rige un tipo de delito que no existía para entonces. Por ejemplo, eso de sicario. Aquí, sicario es una categoría para una acusación, no. Autor intelectual tampoco, eso no existe, eso no está en ese código. Entonces, solamente se retiene simplemente un autor y cómplices. Y esa es la maravilla de los problemas que tenemos por la obsolescencia, la vejez de muchas de nuestras legislaciones. 7:47 minutos de la mañana. Revista Hora Estelar.